término luz para las naciones o ser luz para las naciones es un término directamente ligado con la nación de Israel. Ellos eran los encargados o son los encargados de enseñarnos a nosotros qué es lo que Dios quiere para el mundo. Por eso fue que Dios los creó. Dios no los creó para nada más. Ahora podemos debatir en si ellos lo están haciendo o no. Y si me preguntaran mi opinión, muchos judíos no lo están haciendo. Ellos no quieren enseñar Torah, ellos no quieren enseñar Tanaj. A ellos no les interesa que nadie aprenda sobre la verdad de Dios. Ellos dicen, yo soy yo y a mí no me importa quiénes son ustedes. Muchos judíos piensan así. Ellos no están llamados a evangelizar. De hecho, ellos ven el evangelizar como algo malo. Pero ese término, ser luz para las naciones, pertenece a ellos, a esa nación, a la nación creada por Dios. Ahora, eso a nosotros nos debe dar testimonio de lo que decían en Romanos, de lo que Pablo decía en Romanos, que profesando ser sabios se hicieron necios, profesando saber la verdad, decidieron rechazarla. Pero gracias a eso, gracias a ese rechazo, es que ahora nosotros vivimos en la época de la iglesia. Gracias a eso, es que gente como yo hoy tiene la oportunidad de sencillamente ver las cosas como son. Gracias a ese rechazo, gracias a que la nación de Israel, la nación fundada por Dios, decidió rechazar a Yeshua, es que nosotros hoy podemos entender la verdad y tenemos acceso a ella por su Espíritu Santo. Pero saliéndonos un poco de la parte espiritual y de la parte religiosa, ¿qué significa el ser luz para las naciones? Y si es un término directamente ligado a Israel, y nosotros tenemos toda la historia de Israel en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, que no es nada más que la Tanaj. ¿De qué nos sirve a nosotros saber eso? Y es que, gente, después de Yeshua HaMashiach, los gentiles, nosotros los no judíos, entramos al pacto. Y desde ese tiempo, si nosotros confesamos el nombre de Dios, si nosotros creemos con temor del Señor en la naturaleza de Dios, en la obra redentora de Yeshua, nosotros entramos al pacto de Israel y nos hacemos parte del cuerpo de creyentes, de lo que se conoce como iglesia. Y justamente una vez ahí adentro, la historia de Israel nos tiene que hacer aún más sentido. ¿Por qué nos tiene que hacer aún más sentido? Porque nosotros no podemos volvernos necios. Nosotros en nuestra propia sabiduría no podemos divagar, no como ellos lo hicieron. Es la naturaleza humana repetir los mismos errores una y otra vez. No aprendemos, somos soberbios. Queremos que las cosas sucedan de la manera en que nosotros queremos, en nuestros tiempos, a nuestras formas. No hay sacrificio en este mundo. Y una vez nosotros somos parte de la iglesia, nosotros estamos llamados a ser luz para las naciones. Y dependiendo del rango que usted tenga en la iglesia, dependiendo de lo que usted profese ser, su luz tiene que brillar más o menos. Un sacerdote no es lo mismo que un feligrés que va a la iglesia. De la misma manera, un pastor, un líder, no tiene la misma vara que una persona que va, ¿cómo le llamaríamos? Una persona que se congrega, una persona que atiende a la iglesia. Siempre tengan eso en cuenta. Sepan que a medida que ustedes confiesen la verdad, que a medida que ustedes confiesen el conocimiento de Dios, su vara va a subir. No en este mundo, porque en este mundo hay engaño, ustedes pueden engañar a la gente, sino ante Dios. Porque la vara suya
a medida que ustedes avanzan en la iglesia, es con Dios. La vara no es con los hombres. Y justamente, gente, entre más nosotros avanzamos en nuestra vida espiritual y entre más nosotros crecemos, por así decirlo, obviamente si usted es un pastor, si usted es un sacerdote, usted se supone que ya ha crecido más que todo el resto. Usted tiene que ser luz para las naciones. Usted se vuelve parte de esa nación de Israel. Y con esto no digo que solamente los que llegan a ser líderes son parte de la iglesia. No, ya les dije cuáles son los términos para ser parte de la iglesia. A lo que me refiero es que nosotros vivimos en un mundo en el cual, justamente como decía Ezequiel, vivimos en nuestra propia sabiduría. Queremos que Dios se acople a nuestros planes, no nos acoplamos a los planes de Dios. Veo mucha gente que habla de Dios y no lo viven. Yo puedo haber cometido muchos errores en mi vida, errores muy terribles, y estoy pagando por ellos, y seguiré pagando, y la vida seguirá dando vueltas. Pero hay personas en este mundo que sencillamente deciden volverse necios, deciden no creer, saben la verdad, pero no les interesa. Saben lo que sucede y no les importa. Y entonces la pregunta ahí es, ¿qué diferencia al cuerpo de creyentes hoy en día, a la iglesia, de lo que fue la nación de Israel antes, o de lo que es la nación de Israel todavía? Porque ellos siguen existiendo, y no solo siguen existiendo, sino que se supone que deberían seguir siendo esa luz para las naciones. Miren, un judío mesiánico tiene más conocimiento que cualquier pastor que usted se pueda encontrar, porque no solo han vivido la Torá y el Tanaj desde pequeños, sino que han aprendido la verdad de Dios. Y esos judíos que deciden dejar de ser de cerviz dura y creen en el Evangelio y en la obra redentora de Yeshua, por medio del conocimiento, por medio de aprender dónde cae Yeshua en toda su revelación, en sus profetas, esas personas se vuelven luz para las naciones, porque aprenden la verdad. Y si no me creen, lean la Biblia. Ustedes no me tienen que creer a mí, no tienen que creerle a absolutamente nadie. El peor error que pueden cometer es creerle a alguien antes que a Dios. El peor error que ustedes pueden cometer es decir, esta persona es un hijo de Dios y por ende voy a creer en él. No. Crean en la palabra de Dios primeramente. No importa quién les esté hablando o cómo les esté hablando, si les parece bonito o no. En estos tiempos hay muchos pastores que hablan bonito y se paran en tarimas y ustedes ven videos en YouTube y están llenos, mejor dicho, 40,000 personas en podios y hablan muy bonito. Vas a ser exitoso, lo vas a tener todo, no necesitas nada. Dios quiere quiere bendecirte, quiere mantenerte. Y miren, gente, aquí hay un término que yo aprendí hace poco, y es cuando Dios dice, por esto los voy a cortar. Muchas veces Dios le dice a la nación de Israel que los va a cortar. Y en nuestro entendimiento, o como yo lo entendía antes, era, te voy a cortar como un árbol. Y cuando uno corta un árbol, el árbol muere. Si nosotros talamos un árbol, el árbol muere. Por ende ya no hace parte de la tierra, por así decirlo. Entonces yo decía, los cortan, pero ¿por qué vuelve a aparecer? Porque si Dios los cortó, unos capítulos más adelante, dice que los restaurará. Porque en este mundo, si yo corto un árbol, ese árbol muere. Y no importa cuánto yo quiera volver a ponerlo en su lugar,
Yo lo que tendría que hacer es sembrar otra semilla y esperar a que ese otro árbol creciera. Y no entendía mucho de eso, hasta que entendí una cosa, que el cortar hace referencia a las piedras. Cuando uno corta una piedra, uno la está formando para una construcción, y la piedra tiene que ser cortada. Y puede que no sea cortada una vez, sino muchas veces, las veces que sea necesario. Dios no es un Dios que tiene el tiempo contado. El tiempo contado lo tenemos nosotros como humanos. Nosotros tenemos una fecha de expiración. Un día vamos a morir y después de muertos nuestro cuerpo se va a pudrir. El problema del tiempo es para nosotros, no para Dios. Dios tiene todo el tiempo del mundo. Él puede cortar una piedra una tras otra, tras otra, tras otra vez. Y la puede pasar por todos esos cortes las veces que sea necesario, por el tiempo que sea necesario. Pero al final es para la construcción. No es para quitarlo del mundo, sino es para formarlo, para ponerlo en la forma que Él lo necesita para la construcción. Y ahí cambió mi manera de ver muchas cosas. Porque justamente el ser cortado pasa de ser algo malo a ser algo necesario. Y cuando veo la humanidad y cuando veo cómo son las cosas en este mundo, cuando vivo las cosas en este mundo, me doy cuenta de lo mucho que Dios necesita cortarnos. A unos más que a otros. Unos son más tercos, más soberbios. Otros sencillamente son más humildes y entienden de corazón. Entonces, gente, recuerden una cosa, la nación de Israel es la llamada a ser la luz para las naciones. Que lo estén haciendo o no, ese es el debate. Si me lo preguntan a mí, un porcentaje muy pequeño de ellos lo está haciendo. El resto están viviendo su vida de manera soberbia y en rebeldía con Dios, como lo han hecho a través de la historia una tras otra, tras otra, tras otra vez. Escrito está. Pero dejándolos a ellos de un lado, la iglesia, los creyentes, los pastores, los sacerdotes, no somos muy distintos a lo que es la nación de Israel. Nos lideran seres soberbios, seres ávaros, seres mentirosos. Y nadie dice nada. Todos lo ven, todos lo saben. Y seguimos ahí. Porque no leemos, porque no queremos entender, porque no queremos darnos cuenta de la verdad. Porque para algunos eso sería peor que incluso morir. Porque todo lo que han hecho en su vida, todo lo que han hecho para llegar al cielo, todo lo que han hecho para lograr llegar a algún punto en este mundo, se les vendría abajo. Lo que está en juego, señores, es mucho más que sencillamente riquezas en este mundo, que una posición, que un lugar. Hay mucho más en juego. Y llegará el día que lo entendamos, tarde o temprano. Recuerden que Dios tiene todo el tiempo del mundo. Dios no es hombre para cambiar, pero tampoco es hombre para preocuparse por el tiempo. Y cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo va a cortar, una tras otra vez. Preocúpense si ustedes están viviendo en pecado y no son cortados.